Bienvenidos a su canal favorito, donde desmenuzamos todos los secretos, chismes y detalles jugosos de las parejas Mood SIQ Superíndice 3 nicas de la televisión Superíndice 3N. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de dos nombres que juntos son Sinu Superíndice 3 Nimo de Pasiu Superíndice 3N, talento y mucho drama. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de rumores, supuestas exigencias y la verdad de True SDCU Maras, intentando desentrar más menos ese halo de misterio que siempre rodea a esta pareja tan querida y a la vez, tan polu copyright mica. Copyright realmente pasó Superíndice 3 durante las grabaciones? ¿Hubo tensiu Superíndice 3N? ¿Exigencias? ¿Realmente Can Yaman le exigió Superíndice 3 algo a Demet Özdemir? Vamos a analizarlo todo, desde los indicios Mood S sutiles hasta las declaraciones Mood S explosivas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación Superíndice 3N telenovelera, quiero recordarles que este canal se nutre de su pasión Superíndice 3N y su apoyo. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos, preparemos Cafu Copyright turco y adentro Copyright monos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. La química en pantalla entre Can y Demet fue innegable. Su interpretación Superíndice 3N de Can Divit y Sanemaidnen Erkenzi Kwai fue un fenómeno Superíndice 3 meno global, cautivando a audiencias de todo el mundo. La pasión Superíndice 3N, el humor y la complicidad que transmitúan eran tan reales que muchos espectadores, incluyo Copyright Ndome, nos pregunto vamos si esa magia se extendió a también Copyright N fuera de las CU Maras. Y AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Después Copyright S de Lu con diéresis Copyright Sito arrollador de Erkenzi Kwai, las especulaciones sobre un posible romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada entrevista en busca de una confirmación Superíndice 3N. Y aunque nunca hubo una confirmación Superíndice 3N oficial de una relación Superíndice 3N amorosa, la tensión Superíndice 3N palpable entre ellos alimentó Superíndice 3 a UNMU desde los rumores. Pero de du Superíndice 3 de surge esta idea de que Can Yaman exigió Superíndice 3 algo a Demet Özdemir. Bueno, la respuesta no es sencilla. Hay varias fuentes que contribuyeron a esta narrativa. Primero, la presión Superíndice 3N medio tica. La prensa turca, conocida por su intensidad, no dejaba de asediar a los actores con preguntas sobre su relación Superíndice 3N. Se especulaba constantemente sobre supuestas peleas, celos y exigencias dentro y fuera del set. Segundo, las declaraciones ambiguas. Tanto Can como Demet, en varias entrevistas, evitaron responder directamente a las preguntas sobre su relación Superíndice 3N. Esta ambigüedad, lejos de calmar los rumores, los intensificó Superíndice 3. Se interpretó Superíndice 3 su silencio como una confirmación Superíndice 3N implícita de que algo Mood S ayu de la amistad existió entre ellos y que Kizu S agua conflictos internos. Tercero, el cambio de imagen de Demet. Después Copyright S de Erkenzi Kwai, Demet Özdemir experimentó Superíndice 3 una transformación Superíndice 3N en su estilo. Algunos medios y fans interpretaron este cambio como una forma de responder a las supuestas exigencias de Can Yaman sobre su apariencia. Se rumoreaba que Can preferó a un estilo Mood S sofisticado y elegante, y que Demet, influenciada por esto, había decidido modificar su imagen. Pero ¿copyright tan cierto es todo esto? Es importante recordar que muchos de estos rumores se basan en especulaciones y en interpretaciones subjetivas de los hechos. No hay evidencia su Superíndice 3 lida que demuestre que Can Yaman realmente exigió Superíndice 3 algo a Demet Özdemir. De hecho, ambos actores siempre han mantenido una postura profesional en público, destacando el respeto mutuo y la admiración Superíndice 3N que sienten el uno por el otro. Es cierto que hubo tensión Superíndice 3N en el set, como suele ocurrir en cualquier producción Superíndice 3N de granu con diéresis Copyright Sito. La presión Superíndice 3N de los plazos, las largas jornadas de trabajo y la constante atención Superíndice 3N medio tica pueden generar conflictos. Pero de agua a afirmar que Can Yaman exigió Superíndice 3 algo a Demet Özdemir, hay un gran trecho.
Además es fundamental tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras sociedades, existen expectativas sobre el comportamiento y la imagen de las figuras públicas. Estas expectativas, a veces implícitas, pueden ejercer presión superíndice 3n sobre los actores y actrices, llevándolos a tomar decisiones que no necesariamente reflejan sus verdaderos deseos. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre la razón superíndice 3n por la que Khan y Demet nunca confirmaron su relación superíndice 3n. Algunos sugieren que fue una decisión superíndice 3n stratu copyright hica para mantener la atención superíndice 3n mediática sobre la serie. Otros creen que fue una forma de proteger su privacidad. Y otros, muy secúnicos, piensan que nunca hubo una relación superíndice 3n real y que todo fue una estrategia de marketing. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó superíndice 3 de True, SDCU Maras. Lo que sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos que lograron crear una magia única en Erkenci Quay. Y independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, su trabajo será recordado por siempre. Pero ¿qué copyright ha pasado con ellos después copyright ese de Erkenci Quay? Ambos han seguido cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras por separado. Can Yaman ha protagonizado series en Italia y ha ganado reconocimiento internacional. Demet Özdemir ha participado en varias telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Aunque muchos fans sueñan más o menos con verlos trabajar juntos nuevamente, hasta el momento no hay planes concretos para una reunión superíndice 3n. Ambos han expresado su interés copyright en explorar nuevos proyectos y desafíos. Sin embargo, la puerta nunca estuvo completamente cerrada. Q copyright sabe, quizú en el futuro podamos volver a disfrutar de la cómica inigualable de Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo individual y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Quay. Y recordemos también copyright que en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo se mezcla con la ficción superíndice 3n, y que es importante tomar con pinzas los rumores y las especulaciones. En resumen, el tema de si Can Yaman exigió superíndice 3, algo a Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay evidencia su superíndice 3 lida que respalde esta afirmación superíndice 3n, y es probable que se trate de una interpretación superíndice 3n exagerada de los hechos. Lo que es innegable es la cómica y el talento de ambos actores, que juntos crearon una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de las telenovelas turcas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un placer compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre Can y Demet? ¿Creen que Can Yaman realmente exigió superíndice 3, algo a Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles los mejores chismes y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Pero esperen. Au con acento más menos n no se vayan. Porque este misterio es ese profundo de lo que imaginamos. Para entender realmente la dinámica entre Can y Demet, tenemos que excavar un poco más en el contexto de la industria televisiva turca, en la cultura de las celebridades y en las estrategias de marketing que a menudo se utilizan para promocionar las telenovelas. Pensemos por un momento en el fenómeno superíndice 3 meno Erkenci Quay. No fue simplemente una serie exitosa, fue una locura global ***. Se transmitió superíndice 3 en decenas de pauses, generó superíndice 3 millones de superíndice 3 lares en ingresos y convirtió superíndice 3 a Can y Demet en superestrellas internacionales. Con este nivel de fama y atención superíndice 3n,
es inevitable que surjan rumores, especulaciones y teorías de conspiración superíndice 3N. Asterisco asterisco la presión superíndice 3N medio, tica al detalle asterisco asterisco. La prensa turca, como mencionamos antes, juega un papel fundamental en la creación superíndice 3N y difusión superíndice 3N de estos rumores. Los periodistas de espectáculos N constantemente buscando la primicia, la historia exclusiva que les permita aumentar su rating y vender S revistas. En el caso de Can y Demet, la presión superíndice 3N era especialmente intensa porque la audiencia estaba asterisco asterisco desesperada asterisco asterisco por saber si su romance en la pantalla se había trasladado a la vida real. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar fotos comprometedoras. Los medios de comunicación superíndice 3N analizaban cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones en redes sociales. Incluso se llegó superíndice 3 a contratar a expertos en lenguaje corporal para interpretar sus gestos y expresiones faciales. Era una verdadera asterisco asterisco obsesión superíndice 3N asterisco asterisco. Asterisco asterisco las entrevistas bajo la lupa asterisco asterisco. Las entrevistas eran otro campo de batalla. Los periodistas no se conformaban con preguntas sobre el trabajo de los actores, querían saber detalles íntimos sobre su vida personal. Can y Demet, conscientes de la presión superíndice 3N, intentaban ser lo más cautelosos posible en sus respuestas. Evitaban hablar directamente de su relación superíndice 3N, pero tampoco negaban los rumores de forma categu superíndice 3 rica. Esta ambigüedad, como ya dijimos, solo alimentaba las especulaciones. Algunas de las entrevistas S controvertidas fueron aquellas en las que se les preguntaba sobre sus planes de futuro. ¿Se veían trabajando juntos nuevamente? ¿Estarían dispuestos a protagonizar otra telenovela romántica? Sus respuestas eran siempre evasivas, lo que llevaba a muchos fans a pensar que había algún tipo de conflicto interno que les impedía volver a coincidir en un proyecto. Asterisco asterisco el cambio de imagen de Demet, una respuesta a las exigencias, asterisco asterisco. Volvamos al tema del cambio de imagen de Demet. Es cierto que después copyright S de Erkenci Kwai, la actriz adoptó superíndice 3 un estilo mood S sofisticado y elegante. Comenzó superíndice 3 a usar vestidos de diseño más menos ador, a lucir peinados elaborados y a maquillarse de forma mood S profesional. Algunos interpretaron esto como una señal de que estaba tratando de complacer a Can Yaman, quien supuestamente prefería un look mood S glamoroso. Pero esta interpretación superíndice 3N es simplista y probablemente injusta. Demet Özdemir es una actriz talentosa y con una fuerte personalidad. Es poco probable que haya tomado una decisión superíndice 3N tan importante como cambiar su estilo solo para complacer a otra persona. Es muy probable que su transformación superíndice 3N haya sido el resultado de una evolución superíndice 3N personal y profesional. Después copyright S de alcanzar la fama mundial, Demet tuvo acceso a nuevos recursos y oportunidades. Pudo trabajar con los mejores estilistas, maquilladores y diseño más menos adores. Es natural que haya querido experimentar con diferentes looks y encontrar el estilo que mejor se adaptara a su nueva imagen de celebridad. Además es importante recordar que las actrices N constantemente bajo la lupa de la crítica y a menudo se sienten presionadas a mantener una imagen impecable. Asterisco asterisco el contexto cultural turco, expectativas y presiones asterisco asterisco. Como mencionamos antes, el contexto cultural turco también copyright N influye en la forma en que se percibe la relación superíndice 3N entre Can y Demet. En Turquía las figuras públicas N sujetas a una serie de expectativas sobre su comportamiento y su imagen. Se espera que sean respetuosas, discretas y que mantengan una vida personal ejemplar. En el caso de Can y Demet, la presión superíndice 3N era aún mayor porque eran vistos como una pareja ideal. Los fans querían que su romance en la pantalla se hiciera realidad y esperaban que se comportaran como una pareja enamorada en la vida real. Esta presión superíndice 3N pudo haber influido en su decisión superíndice 3N de mantener su relación superíndice 3N en secreto, o incluso de evitar tener una relación superíndice 3N en absoluto. Asterisco asterisco el marketing de las telenovelas, todo es estrategia, asterisco asterisco. Otro factor a considerar es el papel del marketing en la promoción superíndice 3N de las telenovelas.
Los productores y las cadenas de televisión superíndice 3N a menudo utilizan estrategias de marketing muy sofisticadas para generar interu copyright S en sus productos. Una de estas estrategias es alimentar los rumores sobre los romances entre los protagonistas. Crear una atmósfera de misterio y especulación superíndice 3N puede aumentar el rating de una serie y generar S ingresos publicitarios. En el caso de Erkenci Kwai, es posible que los productores hayan alentado los rumores sobre la relación superíndice 3N entre Khan y Demet para mantener la atención superíndice 3N del público. Q copyright podemos concluir, Después copyright S de analizar todos estos factores, podemos concluir que el tema de si Khan Yaman exige superíndice 3, algo a Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay evidencia su superíndice 3 lida que respalde esta afirmación superíndice 3N, y es probable que se trate de una interpretación superíndice 3N exagerada de los hechos. Es probable que la tensión superíndice 3N en el set, la ambigüedad en las entrevistas y el cambio de imagen de Demet sean el resultado de una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la presión superíndice 3N medio urtica, las expectativas culturales y las estrategias de marketing. Lo que es innegable es la química y el talento de Khan Yaman y Demet Özdemir. Juntos crearon una de las parejas SIQ superíndice 3 de las telenovelas turcas y su trabajo será recordado por siempre. Ahora creo que hemos explorado a fondo este tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias teorías y opiniones. Y no se pierdan mi próximo vídeo, donde analizaremos otra de las parejas S polu copyright micas de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima. Besos.